Una mañana de ardiente sol, había una doncella alabando a Dios, de rodillas hincada pidiendo perdón. Clamaba a su padre con sincera voz. Pasado el tiempo, claro, comprendió que seguir a Jesús era lo mejor. Ella humilde buscaba calmar su dolor, su corazón entonaba la bella canción. Estar a tu lado es una dulce melodía. Estar a tu lado es encontrar la alegría de amar por fin. Estar a tu lado es una dulce melodía. Estar a tu lado es encontrar la alegría de amar por fin. Y al estar en silencio ella descubrió que el amor que anhelaba es el Señor. Sus ojos lloraban con gran emoción y alababa a su Padre con sincera voz. De pronto en el cielo un querubín habló: el que habita el abrigo del Altísimo estará en la sombra del Supremo Dios. Y los dos entonaban la bella canción. Hermanos en Cristo, es mi deseo compartirles una parte del capítulo primero de este nuevo libro que el Señor Jesucristo, Dios Hijo, me impulsó a escribir, con la finalidad de orientar a muchos de sus hijos que aún están extraviados en los engaños de las tontas religiones. Quedo exento y libre de todo orgullo. Por favor, cualquier admiración que sea dirigida al Señor. No deseo felicitaciones para mí, solo para Él. Este libro, al terminarse, será gratuito para todas las personas que deseen leerlo. Capítulo primero. El único y verdadero Dios. Desde el principio de los tiempos, preguntas sin respuesta comenzaron a nacer junto con el desarrollo de los cerebros humanos. Con el transcurrir del tiempo, a través de la práctica empírica y científica, cada vez nos acercamos más profundamente a las respuestas que nuestros antepasados tanto anhelaban tener. Muchas preguntas del tema de la creación del hombre han surgido. Incalculables teorías humanas han aparecido. Los hombres se unieron en torno a una creencia común, dando inicio a la superstición, las filosofías e incalculables religiones que nacen época tras época, dando lugar a conflictos, batallas, guerras y rumores de guerras, no solo intelectuales, sino terribles guerras asesinas de seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pareciera que el Dios de amor que predican las religiones no fuera aquel que nos da el alimento, el aire y el universo entero, sino que el Dios con D minúscula que predican es a Caín, el asesino de su prójimo y hermano. Murallas de odio se yerguen primero en el corazón de aquellos que buscan imponer sus creencias sobre aquellos que no están de acuerdo. Mentes llenas de lastre dogmático, conciencias malignas totalmente cauterizadas con la bandera de una tonta religión. Y como dice una canción compuesta por un autor español: cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad.
jóvenes acabados, niños abandonados a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Así pues, querido hermanos, y como dice una canción compuesta por un autor español, cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Así pues, querido lector, hablemos de Dios con D mayúscula y de Dios con D minúscula. Nuestra historia espiritual, religiosa o la búsqueda de Dios se remonta a los escritos y dibujos en piedras de las antiguas civilizaciones de Sumeria, de la India, de Australia, de América, etc. La influencia sumeria se ejerció sobre toda la Mesopotamia antigua. Aún tiempo después, cuando nació la cultura egipcia y caldea, en sus tablillas nos cuenta una historia acerca de unos dioses, con D minúscula, habitantes del planeta Nibiru, los cuales vinieron a la tierra y enseñaron cultura destructiva para los hombres. Luego menciona una guerra que hubo entre ellos mismos usando armas de destrucción masiva y carros voladores. Esta historia concuerda con la guerra entre dioses, con D minúscula, que nos narra la cultura hindú en sus libros Vedas, en el Ramayana, en el Mahabharata, en fin. Lo curioso es que de estos visitantes también nos habla el profeta antediluviano Enoc, cuando en sus escritos menciona a los guardianes, los cuales fueron ángeles que perdieron su dignidad en el cielo y se mezclaron con las hijas de los hombres, de las cuales nació la raza de los Nefilim, los gigantes de la antigüedad, extremadamente malos, que fueron destruidos por Dios en el diluvio universal. A los espíritus de los que murieron en el diluvio fue que Jesucristo, Dios Hijo, les predicó en espíritu cuando murió en la cruz. Esto está en 1 de Pedro 3:18. Ahora bien, estos visitantes o invasores no solo se dieron a conocer y se hicieron adorar en Sumeria, también en la India, en Australia, América, etc., dejándonos como recuerdo de su poder, de su maldad y de su engaño las construcciones piramidales. Esta influencia cultural llegó no solo hasta Egipto, sino también hasta la cultura hebrea, tanto así que Abraham vivía en Ur, una de las ciudades de los caldeos, los cuales se regían por las 282 leyes del Código de Hammurabi, las cuales dice el rey Hammurabi que le fueron dadas por el falso dios Marduk, descendiente del falso dios de los Anunnaki llamado Anu. Abraham vivía constantemente bajo la influencia de los falsos dioses, la falsa religión, la idolatría y las leyes absurdas. El hecho es que el Dios único y verdadero lo eligió a él y le dijo: sal de Ur de Caldea y vete a vivir al desierto. Vaya petición. Para un humano no es sencillo dejar las comodidades de una metrópoli de la antigüedad para ir a vivir en el desierto. Eso es como si le dijeran a un habitante de Nueva York que saliera de esa ciudad y se fuera a vivir al desierto de La Guajira en Colombia. La inmensa mayoría no lo haría. Es más, ni siquiera lo pensarían. Pero Abraham lo hizo y bien merecido tiene el título de Padre de la Fe. Dios hizo promesas a Abraham. También Dios mismo a través de Abraham nos dio profecías, inclusive cumplió profecías a través del hijo de Abraham, Isaac. Y nos dio profecías que fueron cumplidas por Dios mismo en la persona de Jesucristo. A Abraham lo sucedieron sus descendientes, entre estos Jacob, al cual Dios llamó Israel, padre de las 12 tribus de Israel, las cuales se dividieron en dos reinos, Israel y Judá, mucho después de la mano del rey Roboam, hijo de Salomón.
A través de toda la historia han aparecido profetas, los cuales no son hombres ordinarios, sino hombres que Dios escogió y puso en ellos su Santo Espíritu, para que enseñaran al pueblo sobre la voluntad del Padre Celestial y para que enderezaran los corazones torcidos. Pero la tonta religión que apareció ya no obedecía a Dios, sino a motivos humanos, dinero, fama, orgullo, etc. Así pues, la religión pasó a ser manipulada por la clase política. Hubo un siniestro matrimonio y la religión pasó a ser una herramienta política para dominar multitudes de personas engañadas bajo la ignorancia religiosa que desechaba la verdad del Padre Celestial. Luego, entre la religión, fariseos y saduceos y la política, el gobierno romano y el gobierno judío asesinan a Dios mismo hecho hombre, Jesucristo, Dios Hijo, simplemente porque amaban más las tinieblas que la luz. Pero, oh bendita sorpresa, Jesucristo, Dios Hijo, resucitó y vive para siempre, demostrando con su victoria sobre la muerte y su poder que es uno con Dios el Padre Celestial. Luego los apóstoles de Jesucristo, Dios Hijo, continuaron predicando ya no la Torá, ley que Dios dio a Moisés, sino las normas de vida que Jesucristo, Dios Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios. La ley antigua solo queda vigente para condenar a aquellos que rechazan la salvación que el Padre Celestial ofrece a través de Dios Hijo Jesucristo. Así pues, comienza a regir la ley de Cristo o la ley del Espíritu Santo o la libertad de adorar en el verdadero templo de Dios que son nuestros cuerpos. Los que sucedieron a los apóstoles en los años 100 y 200 después de Cristo se dividieron en dos bandos, los que seguían la doctrina inmaculada de Cristo y los que siguieron el ejemplo de Judas, venderse a cambio del estiércol de Satanás, el inmundo dinero. Con esto, los que se vendieron al gobierno romano establecieron la inmunda religión universal o católica, llena de las más asqueantes aberraciones, la que se dedicó a buscar, asesinar y masacrar al bando contrario, o sea, a los discípulos de Cristo que aún mantenían sus enseñanzas. Luego, la tonta religión católica pare hijas, las hijas protestantes, nacidas de la religión católica, pero igual de letales, listas a destruir el alma y devorar a los incautos que se dejan seducir por sus engaños. Vivimos en un mundo totalmente idólatra, en el cual nacen cada día más y más dioses, ídolos de metal, de yeso, de carne y hueso, unos vivos, otros muertos, hasta ídolos de papel, dinero. Según algunas creencias, Dios con D minúscula es llamado Chi, en otras Ki, en otras su Dios les ha mencionado un supuesto nombre: Krishna, Shiva, Zeus, Anu, Ra, Baal, Marduk, Ganesh, hasta diosas, Astarte, Diana, Hera, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos identificar que siempre asociado a estos falsos dioses está la religión y sus representantes aparecen. Los sacerdotes, aparecen los templos, aparecen los adeptos y la religión domina la mente de sus devotos y juntos política y religión se convierten en padre y madre de la ignorancia y sumergidos en tinieblas, ciegos guían a ciegos a través de la más negra oscuridad. Los falsos profetas no se hacen esperar, tampoco se hacen esperar los iluminados, ni los maestros trascendidos, ni los que contactan espíritus de muertos ascendidos. Aparecen los libros sagrados que servirán de guía a millones de personas, libros que bien se podrían titular el inicio del Menkaf, una ciega lucha por el expansionismo religioso, a como dé lugar, aún por encima de la misericordia, violando los códigos más elementales de la moral humana. Y es así
como en nombre de la religión se asesina con linchamientos, lapidaciones, decapitaciones, ahogamientos, mutilaciones, torturas, cremaciones, confinamientos, destierros, etcétera, etcétera, etcétera. A este estilo de vida, yo, Saha, le puse un nombre: la inmisericordia religión. Además, saqué una conclusión: toda religión que enseñe la violencia es candidata a desaparecer, porque la violencia es el derecho del ignorante, y cada día la sabiduría de la vida demuestra con hechos la tremenda realidad de la diplomacia, la tolerancia, el perdón y el nacimiento de ideales elevados en cuanto a la protección de nuestro planeta y todo lo que él contiene. La violencia abarca muchos tópicos: violencia infantil, violencia contra la mujer, contra el Estado, contra los civiles, contra los animales, contra el medio ambiente, contra los empleados, contra las empresas, contra universidades y centros de enseñanza, contra el campesino, contra los indigentes, contra las personas que se congregan en una religión, violencia psicológica, violencia física, en fin. Nuestro corazón humano no se hizo para albergar malos deseos, sino para albergar un espíritu compasivo, de paz, de perdón, de amor, espíritu de bienestar y de verdad. ¿Acaso esto no es lo que predican todas las religiones? ¿No dicen que el Dios que gobierna su religión tiene atributos perfectos? ¿No será que no es perfecto como ellos lo afirman? Porque le toca imponerse con la violencia a través de una tonta religión y no a través del amor y la misericordia. Si esta es tu situación, querido hermano religioso, con franqueza te digo, no estás en la religión apropiada y tampoco obedeces al verdadero Dios, el creador de todo cuanto existe, Jesucristo. Dios hizo el primer jardín y una bella flor planta, tierno ser de primavera que irradiase las estrellas con tonos de amor. Y así el Creador, Jesucristo lo llama. El Señor es de la vida, suave bálsamo que alivia al perdido mortal. Intercede ante Dios, Cristo adorable, que invencible serás con tus lágrimas. Por favor, perdónanos, Cristo adorable, pues tus hijos están clamando en soledad. Jesucristo adorable, que germinas el perdón, alimentanos en calma, dale vida a nuestras almas con el Espíritu de Dios. Solo tú eres la vía que conduce hacia la mar. Mi corazón se abre, alabado sea mi Padre, mi consolación. Intercede ante Dios,
intercede ante Dios. Oh, Cristo adorable. Con tu amor llénanos, Cristo adorable, pues tus hijos están llorando en soledad. Que tú, eso es muy sencillo de entender para los que somos espirituales e hijos de Dios. Mensaje para las tontas religiones judaizantes y evangélicas. Este es un texto original en griego, referente al diezmo. Dice así: Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues diezmáis la menta y el eneldo, y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fidelidad. Mas esto se debía hacer y aquello no dejar, guías ciegos. Dice el Señor Jesucristo, Dios Hijo, a los judíos: esto se debía hacer, dar el diezmo en alimentos, y lo otro no dejar, la misericordia. Dice, esto se debía hacer, se refiere al pasado según la ley de Moisés. No dice esto se debe hacer, refiriéndose al presente para nosotros, que ni siquiera somos judíos. Así pues, lo que justifica al hombre no es pagar un diezmo en una tonta religión. Lo que nos justifica es la obediencia a las normas de vida que el Señor Jesucristo, Dios Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios, que es la misericordia a través de la ofrenda para los pobres, como el Padre Celestial lo estableció desde siempre. Este es otro texto en original griego que habla acerca de la ley. Dice así: la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Como pueden ver, la ley y los profetas eran para que el pueblo judío los siguieran hasta el tiempo de Juan el Bautista. Después llegó el reino de los cielos a través de Jesucristo, Dios Hijo. Ya los judíos no tenían por qué seguir intentando guardar la ley. Por eso Pablo dice que estábamos resguardados en la ley hasta que Cristo viniera. Habiendo venido Cristo y habiendo dicho el Padre Celestial 2 veces desde el cielo: este es mi Hijo amado, obedézcanlo a él, ¿por qué prefieren seguir obedeciendo la caduca ley judía? Ahora peor aún, es una gran estupidez que un gentil que ni siquiera es judío se ponga a obedecer la ley que era para los judíos. Si un judío no se convierte a Cristo, todo el vigor de la ley que Dios le dio a Moisés le cae encima y lo condena, porque la ley que Dios dio a Moisés está vigente para condenar a todo aquel que desprecie la salvación que el Padre Celestial ofrece a través de su Hijo Jesús. Jesucristo, Dios Hijo, es el único Salvador y hay que obedecer las normas de vida que Él nos enseña a lo largo de los evangelios. Eso es todo. Hago 2 preguntas. ¿Quién llegó a su casa justificado ante Dios? ¿El fariseo que pagaba el diezmo o el que no lo pagaba? En el pasaje del joven rico, ¿quién fue justificado? ¿El joven rico que pagaba diezmos o los apóstoles Pedro, Juan y Jacobo que no los pagaban? Dice así el texto: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un orgulloso fariseo y el otro un deshonesto cobrador de impuestos. El fariseo oró así: gracias, Dios mío, porque no soy pecador como los demás, y muchísimo menos como ese cobrador de impuestos que está allí. Nunca engaño ni cometo adulterio, ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de todo lo que gano.
El cobrador de impuestos no se atrevía a elevar los ojos al cielo. Lleno de dolor, se golpeaba el pecho y exclamaba: Dios mío, ten misericordia de mí, pecador. Les aseguro que este último, y no el fariseo, regresó a su casa justificado, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será enaltecido o ensalzado. Ciertos fariseos y jefes judíos de Jerusalén fueron a entrevistarse con Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen la tradición antigua?, dijeron. No están observando el ritual de lavarse las manos antes de comer. A lo que Jesús respondió: ¿y por qué ustedes violan los mandamientos directos de Dios en el afán de guardar las tradiciones? La ley de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a sus padres muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: es preferible dejar de ayudar a los padres que estén en necesidad que dejar de ofrendar a la iglesia. De esta manera, con un mandamiento humano, están anulando el mandamiento directo de Dios de honrar y cuidar a los padres. Hipócritas. Bien dijo de ustedes el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero lejos están de amarme de corazón. La adoración que me brindan no les sirve de nada, porque enseñan tradiciones humanas como si fueran mandamientos de Dios. Si Jesucristo es perfecto y superior a Abraham y jamás diezmó, ¿por qué les enseñan a las personas la práctica del diezmo? Los diezmos Dios los estableció para dar de comer a los pobres, y los que debían dar el diezmo eran los propietarios de tierras y animales. Jesucristo es carpintero y jamás diezma. Pedro es pescador y tampoco diezmó en su vida. Así pues, hermanos, salgan del engaño. Hermanos que aman a Dios, ustedes han sido estafados. Esta es una terrible herejía moderna que se está enseñando en las iglesias. Si no das el diezmo, estás robándole a Dios. ¿Quién dijo eso? Si el diezmo lo debían dar eran los propietarios de tierras y animales en Israel, no nosotros los gentiles. El apóstol Pablo también nos da su punto de vista al respecto. ¿Serán mentiras del apóstol Pablo? ¿Quiénes son los que aman más el dinero? ¿No son acaso los que viven solo para este mundo? ¿No son acaso las ratas disfrazadas de pastores y sacerdotes? ¿No son acaso las personas que creen que pagando el diezmo y dejándose explotar por su tonta religión, Dios los va a bendecir con muchísimo más dinero del que ya poseen? Despierten, ciegos, Dios jamás los bendecirá por robar o dejarse robar. Dice el apóstol Pablo: también debes saber, Timoteo, que en los últimos tiempos va a ser muy difícil ser cristiano. La gente amará solo el dinero y a sí misma. Serán orgullosos, jactanciosos, blasfemos, desobedientes a sus padres e impíos. Tan duros de corazón serán que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, chismosos, inmorales, duros, crueles, y se burlarán de los que intenten hacer el bien. Traicionarán a sus amigos, serán iracundos, orgullosos, y preferirán divertirse antes que adorar a Dios. Irán a la iglesia, sí, pero en el fondo no creerán lo que oyen. Para Dios en nuestras vidas hay una suave fragancia. Es la fragancia de Cristo en nosotros, olor que llega a los salvados y a los que no lo son. Para los que no son salvos, tenemos un terrible olor de muerte y condenación. Pero para los que conocen a Cristo, olemos a vida que da vida. ¿Quién está perfectamente capacitado para una tarea como esta? Solo los hombres íntegros y sinceros que Dios ha enviado y que hablan delante de Él, respaldados por Cristo. No somos como esos aprovechados, de los cuales hay muchos que predican el evangelio por lucro. Ya en Jericó, un jefe de los cobradores de impuestos, muy rico por cierto, llamado Zaqueo, trataba de ver a Jesús. Mientras tanto, Zaqueo, de pie,
Ante el Señor le dijo: Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le he cobrado de más, le devolveré 4 veces lo que le robé. Esto demuestra que hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús. Ratas disfrazadas de pastores, ¿cuándo devolverán todo lo que les robaron a los pobres? Pastor y sacerdote de una tonta religión, no seas más enemigo de Dios. Sal de tu condición de rata. Los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Y el peor ladrón, la peor rata, es la que le roba los alimentos a los pobres, cobrándoles el diezmo. Y luego te escondes detrás del nombre de Jesús para tapar las porquerías de tu perversa religión de estafadores. Que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en instrumento del mal. Romanos 6:13. Lo repito, pastores, sacerdotes, ladrones, que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en instrumento del mal. Romanos 6:13. Todo aquel que recibe diezmos, primicias, donaciones, ofrendas, limosnas y demás, y que no se los da al pobre como Dios lo estableció, es enemigo de Dios. Ténganlo muy claro, hermanos dueños de instituciones religiosas, pastores y demás. Así que deben arrepentirse y llegar al camino, y regresar al camino, que es la obediencia absoluta a las normas de vida que el Señor Jesucristo, Dios Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios para nosotros los gentiles, que no llevamos el yugo de la ley que Dios dio a Moisés, sino que llevamos los frutos del Espíritu Santo, que se demuestran en obras de amor hechas por el Espíritu Santo mismo, utilizando nuestros corazones, nuestras palabras, nuestros actos, nuestros pensamientos, y no demostradas en fatuos intentos de obedecer la ley judía o los 10 mandamientos o las leyes de una tonta religión. No se sigan engañando a ustedes mismos, dueños de las tontas religiones. Aquel que enseña la verdad, la practica y vive en ella, es discípulo de Jesucristo, Dios Hijo. ¿Desde cuándo el cuerpo de Cristo lo conforman personas que no obedecen a Cristo? El que da al pobre está dando a Dios. ¿Cuándo dejarán de robarse los diezmos, las primicias, las ofrendas y las limosnas que Dios estableció para los pobres? ¿Cuándo van a vender los edificios que ustedes mal llaman templos de Dios y repartirán el dinero entre los pobres? ¿Hasta cuándo seguirán teniendo por Dios al sucio estiércol de Satanás, el dinero que han acumulado fruto de tenebrosos engaños y manipulaciones sobre las personas que aman a Dios pero que lo buscan a ciegas? Judas, no Judas Iscariote, sino otro discípulo que tenía el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te has de revelar solo a nosotros, tus discípulos, y no a todo el mundo? Porque solo me revelo a los que me aman y obedecen, y además el Padre los amará, y vendremos a ellos y viviremos con ellos. El que no me obedece no me ama. Hermanos, analicemos esto. Si el Señor Jesucristo es sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, y si Dios estableció los diezmos para el sostenimiento de la viuda, del huérfano, del pobre y de la gente que aguanta hambre, y si el Señor Jesucristo le dijo al joven rico: solo una cosa te falta, que aplicado a nuestros días, el Señor Jesucristo le estaría hablando a uno de los pastores de hoy que son jóvenes y ricos. Así pues el Señor les diría lo mismo que antaño: compartan con los pobres sus riquezas materiales y ven, sígueme. Ahora les pregunto, hermanos, ¿qué habrá hecho Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, con el diezmo que Abraham le entregó procedente de los bienes del rey de Sodoma? Escoja una de estas 3 opciones. Utilizó el dinero del diezmo para hacer un templo gigante, para llenarlo de bastantes zombies, para aumentar sus ingresos y hacer megaconciertos de música cristiana. Segunda opción, compró un carruaje último modelo tirado por miles de esclavos que lo llevarían a predicar a los alrededores, Sodoma, Egipto, Ur de Caldea, y si se pudiera que lo llevaran hasta Cancún a vacacionar. En fin. O la tercera opción, lo repartió entre los pobres como el Dios Altísimo lo estipuló.
Hoy en día, para nosotros los cristianos gentiles, el alfolí son las urnas en donde se recogen los dineros de las donaciones, los diezmos, las primicias, las ofrendas, los encuentros, el concierto, el bazar, las misas, matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Dios estableció que el alfolí es para alimentar a los pobres de la iglesia del Señor y no al selecto grupo de ratas que tienen apestado de enseñanzas inmundas el lugar donde se adora a Dios. Hermano, que aún estás engañado en la falsa doctrina del diezmo. Mira, yo sé el celo que tú tienes por las cosas de Dios, pero es un celo equivocado, hermano. Las leyes de los israelitas son para los israelitas, o sea que ellos, que ellos en su país van a cumplir las leyes de Estados Unidos o las de Argentina, por ejemplo. ¿Qué nos hace hoy? ¿Qué nos dice hoy en día la voluntad de Dios? Es sencillo saberlo, solo hay que leer el Evangelio, y ahí dice claramente que el Padre Celestial 2 veces habló desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, que es a saber Jesucristo Dios Hijo, obedézcanlo a Él. Esa es la voluntad del Padre Celestial. Ahora, ¿qué nos enseña el Señor en los Evangelios? Él nos enseña que el que da al pobre a Dios está dando. Así pues, dale al pobre, hermano. No tienes por qué darle a personas que tienen más bienes que tú. Eso es muy sencillo de entender para los que somos espirituales e hijos de Dios. Si tú no entiendes o no quieres entenderlo, por defender una tonta religión te perderás, porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Así pues, pide perdón al Señor, arrepiéntete y deja a un lado esas enseñanzas que no son de Jesucristo Dios Hijo, para nosotros los que no somos judíos. Despierten, hermanos, por favor, no se dejen engañar más, lean el Nuevo Testamento y comprendan de una vez por todas que los que pertenecemos al pueblo de Dios somos los que obedecemos las normas de vida que Jesucristo Dios Hijo nos enseña a lo largo de los Evangelios. Apártense de las tontas religiones que les quitan su dinero, que es para alimentar a sus familias. Apártense de toda doctrina que no está escrita en el Nuevo Testamento. Nada es más desastroso que un ministro predicando un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento. Charles Haddon Spurgeon. Mensaje para los hermanos que aman al Señor Jesucristo, Dios Hijo, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Dios, a través del apóstol Pablo, dijo: el que trabaja en el evangelio, que viva del evangelio. Ojo, el Señor no dijo que el que trabaja en el evangelio engañe con el evangelio para conseguir llenar sus bolsillos de dinero inmundo y asqueroso, fruto de robos y malditas estrategias de manipulación, como la de usar los textos de Malaquías, que son para el pueblo judío, para justificar robarse los dineros que son para los pobres, y otra cochinada que están haciendo, es decir, que Abraham diezmó por gracia, otra bajeza del demonio, para intentar robarle a los pobres lo que Dios claramente estableció para ellos: los diezmos, las primicias, las donaciones, las limosnas, las ofrendas. Ratas disfrazadas de pastores, pronto nos veremos cara a cara en el tribunal de Cristo. Arrepiéntanse, o el Señor les dirá: apartaos de mí, obradores de maldad, al fuego eterno destinado para Satanás y sus huestes. Ahora te pregunto, hermano pastor, si Jesucristo, que es perfecto y muy superior a Abraham, jamás diezmó, porque la ley judía establece que solo los propietarios de tierras y animales debían dar el diezmo, ¿por qué tú enseñas a las personas a hacer lo que Cristo jamás hizo? En esta figura vemos la cara de un cristiano judío, cuando una rata disfrazada de pastor le dice que le dé los diezmos a él y no a los pobres como Dios lo estableció. Dame tu dinero y recibe tu milagro. Aviso importante: sin dinero no hay milagro. Ey, pastor, quita la venda de tus ojos. Señor, Dios único, Dios vivo, Dios de los espíritus de toda carne, te suplicamos que los dueños de las religiones y los pastores ya no sigan robándose los diezmos, las ofrendas, las primicias, las donaciones y las limosnas que tú dejaste establecidas para dar de comer a los pobres, a la viuda, al huérfano y al desamparado. Te pedimos, Padre, que hagas justicia en el nombre de Jesucristo, Dios Hijo.
Padre, que en esta nueva semana haya alimentos en todos los hogares, que las madres no tengan que prostituirse para dar de comer a sus hijos, que haya misericordia en las iglesias, que los niños no tengan que trabajar en las calles para darle de comer a sus hermanos menores, que las viudas y los enfermos que no pueden pagar sus medicinas encuentren en las iglesias misericordia, que los dineros que tú estableciste para los pobres les sean dados con amor y por amor de ti, mi Dios. Refutada la falsa doctrina que enseña que hay que darle los diezmos que Dios dejó establecidos para alimentar a los pobres, a una tonta religión de estafadores que tienen más bienes que tú. En la eternidad de hoy, acompáñame, Señor. No permitas, por favor, que la batalla pierda aquí. Amargos momentos son los que sufro sin tu luz. Por favor, ten compasión, pues con llanto clamo a ti perdón. En la eternidad de hoy, el mundo y su maldad, el tiempo y la vanidad me han tentado sin cesar. Haz que el corazón, la mente y la voluntad los tenga para amar, Señor, y humilde te serviré, oh Jesús. En la eternidad de hoy, con tu espada de poder, guerrero tornaré a ser, para así cargar mi cruz. Padre, tu bendición te pido, mi Señor. Sé que los deseos que hay en mí doblegarás en esta lid con tu amor. Con tu amor. El diezmo. Que hablen los primeros cristianos. Iglesia primitiva, escritos de los primeros cristianos. En esto no hay coacción alguna, sino que las aportaciones son voluntarias y constituyen como un fondo de caridad. En efecto, no se gasta el dinero el diezmo. Que hablen los primeros cristianos. Iglesia primitiva, escritos de los primeros cristianos. En esto no hay coacción alguna, sino que las aportaciones son voluntarias y constituyen como un fondo de caridad. En efecto, no se gasta el dinero recolectado en la congregación, en banquetes, bebidas o en despilfarros mundanos, sino en alimentar o enterrar a los pobres. Esto lo dejó escrito el hermano Tertuliano en el año 197 después de Cristo. Como ven, hermanos, en Cristo no se le daba otro uso diferente. La ley, en efecto, no afirmará más, no exigirá los diezmos de quien ha consagrado a Dios todos sus bienes y ha dejado padre, madre y toda su familia para seguir al verbo de Dios. Ya no mandará guardar un día de descanso al que todos los días observa el sábado, es decir, al que rinde culto a Dios en el templo de Dios, que es el cuerpo del hombre, y
practica siempre la justicia. Prefiero misericordia, dice, al sacrificio, el conocimiento de Dios a los holocaustos, pero el impío que inmola un ternero es como si matase a un perro, y cuando ofrece flor de harina es como si ofreciese sangre de cerdo. Esto nos lo dejó escrito el hermano Irineo, el santo Irineo, en el año 180 después de Cristo. Esto es para hacernos una verdadera aclaración con respecto de lo que son las obras de la ley. No se condena pues el sacrificio en sí mismo. Antes hubo oblación y ahora la hay. El pueblo ofrecía sacrificios y la iglesia los ofrece, pero ha cambiado la especie, porque ya no los ofrecen siervos, sino libres. En efecto, el Señor es uno y el mismo, pero es diverso el carácter de la ofrenda. Primero servil, ahora libre, de modo que en las mismas ofrendas reluce el signo de la libertad, pues ante él nada sucede sin sentido, sin signo o sin motivo. Por esta razón ellos consagraban el diezmo de sus bienes. En cambio, quienes han recibido la libertad han consagrado todo lo que tienen al servicio del Señor. Le entregan con gozo y libremente lo que es menos, a cambio de la esperanza de lo que es más. Como aquella viuda pobre que echó en el tesoro de Dios todo lo que tenía para vivir. Esto lo comentó el hermano Irineo en el año 180 después de Cristo. Así pues, no más engaños, dueños de las tontas religiones. Nosotros, los cristianos, no tenemos por qué judaizarnos. Recuerden, hermanos en Cristo, que somos libres, ya no somos esclavos de la ley que Dios dio a Moisés. Los que tienen las manchas son diáconos, que ejercieron mal su oficio y saquearon la sustancia de viudas y huérfanos, e hicieron ganancia para sí con las administraciones que habían recibido para ejecutar. Estos pues, si permanecen en el mismo mal deseo, son muertos, y no hay esperanza de vida para ellos. Esto nos lo deja comentado el hermano Hermas en el año 150 después de Cristo. También habían ratas que se robaban los dineros de los pobres. El día que se llama del Sol, el domingo, se celebra una reunión de todos los que viven en las ciudades o en los campos, y se leen los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas mientras hay tiempo. Los que tienen y quieren dan libremente lo que les parece bien. Lo que se recoge se entrega al que dirige para que socorra con ello a huérfanos y viudas, a los que están necesitados por enfermedad u otra causa, a los encarcelados, a los forasteros que están de paso. En resumen, se le constituye en proveedor para quien se halle en la necesidad. Esto lo comentó el hermano Justino Mártir en el año 160 después de Cristo. Así que, hermanos, dense cuenta cómo le daban uso a las cosas que las personas ofrendaban en la iglesia en la antigüedad. Pero aquellos, y a mi juicio con toda razón, no quieren enseñar abiertamente a todos, sino solo a quienes pueden pagar bien por tales ministerios, pues estas cosas no se parecen a aquellas de las que dijo el Señor: den gratis lo que gratis han recibido. Esto nos lo comenta el hermano Irineo en el año 180 después de Cristo. Ellos son los pilares de nuestra iglesia en Cristo, los pilares. Cristo es la piedra
Ellos son las bases, ellos son los que edificaron sobre esa piedra. Y nosotros tenemos que seguir edificando sobre la piedra y también, así como ellos, en integridad. Y olvidándose de su fe y de lo que antes se solía practicar en tiempo de los apóstoles y que siempre deberían seguir practicando, muchos obispos se apoderaban de haciendas con fraudes y astucias y aumentaban sus intereses con crecida usura. Eso nos lo comenta el hermano Cipriano en el año 250 después de Cristo, para que se den cuenta, hermanos, de hoy, en este presente, que en la antigüedad también habían ratas. Por amor a otro, el cristiano se hace pobre a sí mismo, para que no pase por alto ningún hermano que tenga necesidad. Comparte especialmente si cree que él puede soportar la pobreza mejor que su hermano. También considera que el sufrir de otro es su propio sufrir, y si sufre algo por haber compartido de su propia pobreza, no se queja. Esto nos lo dejó comentado el hermano Clemente de Alejandría en el año 195 después de Cristo. Ellos son nuestros hermanos. Por lo que respecta al hecho de que muchos nos consideran pobres, no es desgracia sino gloria, de la manera que nuestra mente se debilita por la riqueza, también se fortalece por la pobreza. Mas, ¿quién es pobre si nada desea? Si no codicia lo que tienen otros, si es rico para con Dios. Al contrario, el pobre es aquel que desea más, aunque tenga mucho. Eso nos lo dejó comentado el hermano Marco Minucio Félix en el año 200 después de Cristo. Hermanos cristianos de corazón que amaban al Señor y que lo aman porque están descansando y después van a tornar a vivir. Los que tienen y quieren dan libremente lo que les parece bien. Lo que se recoge se entrega al que dirige, para que socorra con ello a huérfanos y viudas, a los que están necesitados por enfermedad u otra causa, a los encarcelados, a los forasteros que están de paso. En resumen, se le constituye en proveedor para quien se halle en la necesidad. Celebramos esta reunión general el día domingo, por ser el primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y también porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Esto nos lo deja comentado el hermano Justino Mártir en el año 160 después de Cristo. Despierten, por favor, hermanos en Cristo. No pertenezcamos más a una tonta religión, sino en verdad seamos apartados para Dios, apartados para Jesús. Porque si Dios hubiera dado la recompensa de los justos inmediatamente, entonces nuestro entrenamiento habría sido un pago constante y sonante, no un entrenamiento en la piedad. Porque no habríamos sido justos yendo en pos de lo que es piadoso, sino de las ganancias, como lo hacen hoy en día. Y por esta causa el juicio divino alcanza al espíritu que no es justo y lo llena de cadenas. Esto nos lo deja comentado el hermano Clemente, en una carta que se titula Segunda de Clemente, en el año 150 después de Cristo.
Ahora bien, ¿puede un espíritu divino recibir dinero y profetizar? No es posible que un profeta de Dios haga eso. Ojo, esto nos lo comenta el hermano Hermas en el año 150 después de Cristo. Así que falsos profetas, bájense de la nube. Por eso el Señor, en vez de simplemente pagar el diezmo, ordenó repartir los bienes entre los pobres y no únicamente estar dispuestos a dar y compartir, sino también a dar generosamente a aquellos que nos arrebatan nuestros bienes. Si alguien te quita la túnica, dale también el manto. No le reclames al otro lo que te arrebata y trata a los demás como quieres que ellos te traten. Esto nos lo deja comentado el hermano Irineo Esto nos lo deja comentado el hermano Irineo en el año 180 después de Cristo. Bueno, hermanos, es momento de reflexionar. Hermanos dueños de las tontas religiones, hermano pastor, hermano diácono, hermano sacerdote, hermanos que están engañados aún en la idolatría, no solo de ídolos, sino en la idolatría de papel moneda y la idolatría de los lujos, de los carros y casas. Primero están los pobres que uno mismo. Salgan del engaño. Bueno, continuemos con qué nos comenta la iglesia primitiva. Dice, la ley no exigirá los diezmos de quien ha consagrado todos sus bienes a Dios y ha dejado padre y madre y toda su familia para seguir al verbo de Dios. Nos lo comenta el hermano Irineo en el año 180 después de Cristo. Así es que, ojo con las tontas religiones que se roban el diezmo. Ojo. Tenemos una especie de caja. Sus ingresos no provienen de cuotas fijas, como si con ello se pusiera un precio a la religión, sino que cada uno si quiere o si puede, aporta una pequeña cantidad el día señalado de cada mes o cuando quiere. En eso no hay compulsión alguna, sino que las aportaciones son voluntarias y constituyen como un fondo de caridad. En efecto, no se gasta en banquetes o bebidas o despilfarros chabacanos, sino en alimentar o enterrar a los pobres o ayudar a los niños y niñas que han perdido a sus padres y sus bienes, o a los ancianos confinados en sus casas, a los náufragos o a los que trabajan en las minas o están desterrados en las islas o prisiones en las cárceles. Esto nos lo comenta el hermano Tertuliano en el año 197 después de Cristo. Pero no, resulta que hoy en día esto es para comprar el yate del pastor, el avión del pastor, el carro último modelo del pastor y sus secuaces. Todos esos dineros se usan es para los guardaespaldas. No, eso no es así. Nosotros somos de Cristo, no de una tonta religión de estafadores. Hermanos en Cristo, hay que liberarse de la maldad.
Está en juego su alma. Los cristianos no descuidan posibilidad alguna de sembrar el evangelio en todas partes de la tierra. Algunos se han afanado por recorrer no solo las ciudades, sino también los pueblos y aldeas para convertir a los demás al culto de Dios. Nadie dirá que hicieran esto con afán de enriquecerse, ya que muchas veces ni siquiera aceptan lo necesario para su alimento, y si alguna vez se ven forzados a ello por su necesidad, se contentan con lo indispensable, por más que muchos quieran compartir con ellos y entregarles más de lo necesario. Esto nos lo deja comentado Orígenes en el año 225 después de Cristo. Así es que, hermanos, hay que buscar nuevamente ese camino a la humildad, ese camino a la integridad. Ser santo no es estar sentado calentando una silla en una iglesia, en una tonta religión, no. Ser santo es, en verdad, ser de Dios. Es una gran obra de justicia proteger y defender a los huérfanos y las viudas que están destituidos y proveer sus necesidades, pues la ley divina nos manda a hacer esto a todos. Esto nos lo deja comentado el hermano Lactancio en el año 304 al 313 después de Cristo. Ha sido su costumbre desde el principio hacer bien de diferentes maneras a todos los hermanos y de enviar socorros a las muchas iglesias que hay en cada ciudad. Así alivian la miseria de los indigentes y proveen las necesidades de los hermanos que están en las minas mediante los recursos que han mandado desde un principio. Esto nos lo deja comentado el hermano Dionisio de Corinto en el siglo II. Así es que, hermanos, de nuevo repito, la caridad, dice la Escritura, cubrirá multitud de pecados. Pero dicen los paganos, justamente los sacerdotes se irritan debido a la inutilidad de los cristianos, porque cada día se disminuyen los tributos en los templos, ya que no hay un cristiano que arroje a los dioses su dinero, dioses con D minúscula, falsos dioses. Señores, no es culpa nuestra. Consideren que nuestro trabajo no basta para sustentar a hombres pobres, los sacerdotes, y dioses mendigos, con D minúscula. Y entendemos que la limosna no se ha de dar, sino al que la llega a pedir. Si quiere Júpiter que se la demos, hable, pida, alargue la mano y reciba. Mientras extiende el brazo, sepa que nuestra piedad gasta más con los pobres que piden de calle en calle, que su religión con los dioses, con D minúscula, que piden de templo en templo. Esto lo dice el hermano Tertuliano en el año 197 después de Cristo. Bueno, ahora continuamos. Bueno, dice,
La siguiente cita fue escrita a los obispos y diáconos de Cartago, África, sobre cómo distribuir el dinero recolectado en la congregación. Respecto al suministro de recursos, les ruego que nada falte, tanto a los que por confesar gloriosamente al Señor están en la cárcel, como a los que, viéndose en pobreza y necesidad, permanecen, no obstante, fieles al Señor. Esto lo dejó comentado el hermano Cipriano en el año 250 después de Cristo. Como podemos ver, siempre el interés de la iglesia por los pobres es lo primero. Cristo ya no muere, pues la muerte no tiene dominio sobre él, sino que el Hijo vendrá en la gloria del Padre para exigir de los administradores el dinero que se les entregó, para que lo hiciesen producir, y a quienes dio más les exigirá. ¡Ay, pobrecitos, estos pastores de la prosperidad! ¡Pobres hombres! ¡Pobres hombres! Esto lo dejó dicho el hermano Irineo, y escrito, ¿no?, en el año 180 después de Cristo. Pobres iglesias ricas de hoy en día. Testimonios. Ignacio, discípulo personal del apóstol Juan. Bernabé, compañero de muchos viajes misioneros con el apóstol Pablo. Policarpo, discípulo que aprendió a los pies de Juan. Clemente, compañero personal de los apóstoles Pedro y Pablo. Irineo, discípulo de Policarpo, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos conocieron y vivieron en la verdad. La mayoría de ellos fueron martirizados por seguir a Jesús. Es por eso que sus escritos, aunque no son inspirados, tienen más validez y luz que la opinión de cualquier creyente y de cualquier libro cristiano de la actualidad. Una cosa es la teoría, pero ellos vivieron en la práctica, hermanos, en Cristo, y nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. En la eternidad de hoy, acompáñame, Señor. No permitas, por favor, que la batalla pierda aquí. Amargos momentos son los que sufro sin tu luz. Por favor, ten compasión, pues con llanto clamo a ti perdón. En la eternidad de hoy, el mundo y su maldad, el tiempo y la vanidad me han tentado sin cesar. Haz que el corazón, la mente y la voluntad los tenga para amar, Señor, y humilde te serviré, oh Jesús. En la eternidad de hoy, con tu espada de poder, guerrero tornaré a ser, para así cargar mi cruz. Padre, tu bendición te pido, mi Señor. Sé que los deseos que hay en mí doblegarás en esta lid con tu amor. Con tu amor,
su caminar. Jesucristo el inmortal entregó la verdad que los cielos abrirá. El amor que conduce a nuestro hogar de paz. Cristo, muéstranos tu paz luminosa que irradia la verdad a la triste humanidad. Has quitado de nosotros el pecado redentor. Tus armas son la santidad y la paciencia que despertando estás a tus hijos y sin cesar te encuentro sanando la enfermedad. Ahí está tu amor, oh Salvador sin igual, que combates la maldad con lágrimas y llagas de dolor. Guías tu pueblo a la gloria del Señor con perdón. Cuando el alba nace, Jesucristo naces tú. No nos dejes solos sin tu luz. Ayúdanos, oh Señor. Sé que te hemos pagado mal. Nuestra actitud avergüenza hoy tu faz. Padre, perdónanos. Te imploramos en lírica oración que no cambies. Señor, corrígenos hasta encontrar la perfección. En tu gracia, llévanos a donde estás. Oh Cristo, haznos como tú, valerosos y templados. Hermanos en Cristo, es mi deseo compartirles una parte del capítulo. Hermanos en Cristo, es mi deseo compartirles una parte del capítulo 1 de este nuevo libro que el Señor Jesucristo, Dios Hijo, me impulsó a escribir, con la finalidad de orientar a muchos de sus hijos que aún están extraviados en los engaños de las tontas religiones. Quedo exento y libre de todo orgullo. Por favor, cualquier admiración que sea dirigida al Señor. No deseo felicitaciones para mí, solo para Él. Este libro, al terminarse, será gratuito para todas las personas que deseen leerlo. Capítulo 1. El único y verdadero Dios. Desde el principio de los tiempos, preguntas sin respuesta comenzaron a nacer junto con el desarrollo de los cerebros humanos. Con el transcurrir del tiempo, a través de la práctica empírica y científica, cada vez nos acercamos más profundamente a las respuestas que nuestros antepasados tanto anhelaban tener. Muchas preguntas del tema de la creación del hombre han surgido. Incalculables teorías humanas han aparecido. Los hombres se unieron en torno a una creencia común, dando inicio a la superstición, las filosofías e incalculables religiones que nacen época tras época, dando lugar a conflictos, batallas, guerras y rumores de guerras, no solo intelectuales, sino terribles guerras asesinas de seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios.
pareciera que el Dios de amor que predican las religiones no fuera aquel que nos da el alimento, el aire y el universo entero, sino que el Dios con D minúscula que predican es a Caín, el asesino de su prójimo y hermano. Murallas de odio se yerguen primero en el corazón de aquellos que buscan imponer sus creencias sobre aquellos que no están de acuerdo. Mentes llenas de lastre dogmático, conciencias malignas totalmente cauterizadas con la bandera de una tonta religión. Y como dice una canción compuesta por un autor español, cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados a precio de placer y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Así pues, querido, ejerció sobre toda la Mesopotamia antigua, está por un autor español. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados a precio de placer y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Así pues, querido lector, hablemos de Dios con D mayúscula y de Dios con D minúscula. Nuestra historia espiritual, religiosa o la búsqueda de Dios se remonta a los escritos y dibujos en piedras de las antiguas civilizaciones de Sumeria, de la India, de Australia, de América, etc. La influencia sumeria se ejerció sobre toda la Mesopotamia antigua, aún tiempo después, cuando nació la cultura egipcia y caldea. En sus tablillas nos cuenta una historia acerca de unos dioses, con D minúscula, habitantes del planeta Nibiru, los cuales vinieron a la tierra y enseñaron cultura destructiva para los hombres. Luego menciona una guerra que hubo entre ellos mismos usando armas de destrucción masiva y carros voladores. Esta historia concuerda con la guerra entre dioses, con D minúscula, que nos narra la cultura hindú en sus libros Vedas, en el Ramayana, en el Mahabharata, en fin. Lo curioso es que de estos visitantes también nos habla el profeta antediluviano Enoc, cuando en sus escritos menciona a los guardianes, los cuales fueron ángeles que perdieron su dignidad en el cielo y se mezclaron con las hijas de los hombres, de las cuales nació la raza de los Nefilim, los gigantes de la antigüedad, extremadamente malos, que fueron destruidos por Dios en el diluvio universal. A los espíritus de los que murieron en el diluvio fue que Jesucristo, Dios Hijo, les predicó en espíritu cuando murió en la cruz. Esto está en 1 de Pedro 3:18. Ahora bien, estos visitantes o invasores no solo se dieron a conocer y se hicieron adorar en Sumeria, también en la India, en Australia, América, etc., dejándonos como recuerdo de su poder, de su maldad y de su engaño las construcciones piramidales. Esta influencia cultural llegó no solo hasta Egipto, sino también hasta la cultura hebrea, tanto así que Abraham vivía en Ur, una de las ciudades de los caldeos, los cuales se regían por las 282 leyes del Código de Hammurabi, las cuales dice el rey Hammurabi que le fueron dadas por el falso dios Marduk, descendiente del falso dios de los Anunnaki llamado Anu. Abraham vivía constantemente bajo la influencia de los falsos dioses, la falsa religión, la idolatría y las leyes absurdas. El hecho es que el Dios único y verdadero lo eligió a él y le dijo: sal de Ur de Caldea y vete a vivir al desierto. Vaya petición. Para un humano no es sencillo dejar las comodidades de una metrópoli de la antigüedad para ir a vivir en el desierto. Eso es como si le dijeran a un habitante de Nueva York que saliera de esa ciudad y se fuera a vivir al desierto de La Guajira en Colombia.
La inmensa mayoría no lo haría. Es más, ni siquiera lo pensarían. Pero Abraham lo hizo y bien merecido tiene el título de padre de la fe. Dios hizo promesas a Abraham. También Dios mismo a través de Abraham nos dio profecías e inclusive cumplió profecías a través del hijo de Abraham, Isaac. Y nos dio profecías que fueron cumplidas por Dios mismo en la persona de Jesucristo. A Abraham lo sucedieron sus descendientes, entre estos Jacob, al cual Dios llamó Israel, padre de las 12 tribus de Israel, las cuales se dividieron en 2 reinos, Israel y Judá, mucho después de la mano del rey Roboam, hijo de Salomón. A través de toda la historia han aparecido profetas, los cuales no son hombres ordinarios, sino hombres que Dios escogió y puso en ellos su Santo Espíritu, para que enseñaran al pueblo sobre la voluntad del Padre Celestial y para que enderezaran los corazones torcidos. Pero la tonta religión que apareció ya no obedecía a Dios, sino a motivos humanos, dinero, fama, orgullo, etc. Así pues, la religión pasó a ser manipulada por la clase política. Hubo un siniestro matrimonio y la religión pasó a ser una herramienta política para dominar multitudes de personas engañadas bajo la ignorancia religiosa que desechaba la verdad del Padre Celestial. Luego, entre la religión, fariseos y saduceos y la política, el gobierno romano y el gobierno judío asesinan a Dios mismo hecho hombre, Jesucristo, Dios Hijo, simplemente porque amaban más las tinieblas que la luz. Pero, oh bendita sorpresa, Jesucristo, Dios Hijo, resucitó y vive para siempre, demostrando con su victoria sobre la muerte y su poder, que es uno con Dios el Padre Celestial. Luego los apóstoles de Jesucristo, Dios Hijo, continuaron predicando ya no la Torá, ley que Dios dio a Moisés, sino las normas de vida que Jesucristo, Dios Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios. La ley antigua solo queda vigente para condenar a aquellos que rechazan la salvación que el Padre Celestial ofrece a través de Dios Hijo Jesucristo. Así pues, comienza a regir la ley de Cristo o la ley del Espíritu Santo o la libertad de adorar en el verdadero templo de Dios que son nuestros cuerpos. Los que sucedieron a los apóstoles en los años 100 y 200 después de Cristo se dividieron en 2 bandos, los que seguían la doctrina inmaculada de Cristo y los que siguieron el ejemplo de Judas, venderse a cambio del estiércol de Satanás, el inmundo dinero. Cristo, y con esto los que se vendieron al gobierno romano establecieron la inmunda religión universal o católica, llena de las más asqueantes aberraciones, la que se dedicó a buscar, asesinar y masacrar al bando contrario, o sea, los discípulos de Cristo que aún mantenían sus enseñanzas. Luego, la tonta religión católica pare hijas, las hijas protestantes, nacidas de la religión católica, pero igual de letales, listas a destruir el alma y devorar a los incautos que se dejan seducir por sus engaños. Vivimos en un mundo totalmente idólatra, en el cual nacen cada día más y más dioses, ídolos de metal, de yeso, de carne y hueso, unos vivos, otros muertos, hasta ídolos de papel, dinero. Según algunas creencias, Dios con D minúscula es llamado Chi, en otras Ki, en otras su Dios les ha mencionado un supuesto nombre: Krishna, Shiva, Zeus, Anu, Ra, Baal, Marduk, Ganesh, hasta diosas, Astarte, Diana, Hera, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos identificar que siempre asociado a estos falsos dioses está la religión y sus representantes aparecen. Los sacerdotes, aparecen los templos, aparecen los adeptos
y la religión domina la mente de sus devotos, y juntos política y religión se convierten en padre y madre de la ignorancia, y sumergidos en tinieblas, ciegos guían a ciegos a través de la más negra oscuridad. Los falsos profetas no se hacen esperar, tampoco se hacen esperar los iluminados, ni los maestros trascendidos, ni los que contactan espíritus de muertos ascendidos. Aparecen los libros sagrados que servirán de guía a millones de personas, libros que bien se podrían titular el inicio del Menkaf, una ciega lucha por el expansionismo religioso, a como dé lugar aún por encima de la misericordia, violando los códigos más elementales de la moral humana. Y es así como en nombre de la religión se asesina con linchamientos, lapidaciones, decapitaciones, ahogamientos, mutilaciones, torturas, cremaciones, confinamientos, destierros, etcétera, etcétera, etcétera. A este estilo de vida, yo, Saha, le puse un nombre: la inmisericordia religión. Además, saqué una conclusión: toda religión que enseñe la violencia es candidata a desaparecer, porque la violencia es el derecho del ignorante, y cada día la sabiduría de la vida demuestra con hechos la tremenda realidad de la diplomacia, la tolerancia, el perdón y el nacimiento de ideales elevados en cuanto a la protección de nuestro planeta y todo lo que él contiene. La violencia abarca muchos tópicos: violencia infantil, violencia contra la mujer, contra el Estado, contra los civiles, contra los animales, contra el medio ambiente, contra los empleados, contra las empresas, contra universidades y centros de enseñanza, contra el campesino, contra los indigentes, contra las personas que se congregan en una religión, violencia psicológica, violencia física, en fin. Nuestro corazón humano no se hizo para albergar malos deseos, sino para albergar un espíritu compasivo, de paz, de perdón, de amor, espíritu de bienestar y de verdad. ¿Acaso esto no es lo que predican todas las religiones? ¿No dicen que el Dios que gobierna su religión tiene atributos perfectos? ¿No será que no es perfecto como ellos lo afirman? Porque le toca imponerse con la violencia a través de una tonta religión y no a través del amor y la misericordia. Si esta es tu situación, querido hermano religioso, con franqueza te digo, no estás en la religión apropiada y tampoco obedeces al verdadero Dios, el creador de todo cuanto existe, Jesucristo.